La Escritura habla de algo precioso. Dice que hay tiempos en los cuales nosotros vamos a estar caminando. Si ustedes no se acuerdan, la humanidad está hasta ahora dividida en tres grandes etapas, tres grandes épocas. Los que ya se acordaron cuáles son. En tres grandes reinos. Desde Adán, ¿qué empezó a reinar? Sí. De Adán a Moisés hubo un reino. Y dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces era un reino, el reino era el reino de la muerte. De Moisés hasta Jesucristo hay otro gran reino. Es el reino de la ley. Reinó la ley. Ya el hombre tenía ley, ya podía acercarse a Dios siempre y cuando obedeciera esa ley. Y de Jesucristo hasta la fecha hay un reino maravilloso, que es la gracia. Pero, ¿cómo involucrarnos en ese reino de gracia? Porque la gracia es algo tan especial. Fíjense, el pueblo hebreo tenía 460 por ahí leyes a seguir. Y dice la Escritura que si faltaban a una, faltaban a todas. Estaban gruesos. Ahora, la gracia también te da reglamentos. Y créanme que la gracia nos da más responsabilidad aún que la ley. Tan grueso esto, Pero la gracia, por la misma libertad que nos da, nos permite ese caminar maravilloso. Entonces, estamos viviendo una época de gracia. Saben que sin gracia no podía haber perdón, no podía haber restauración, porque la gracia es el regalo que Dios nos da, un don inmerecido. Dice, y recibiremos gracia sobre gracia, o sea, la presencia de Jesús en su esencia, amor, misericordia, paz. De lo contrario, no podíamos nosotros tenerlo y menos extenderlo a los demás. Por eso es tan importante esta gracia en la cual estamos viviendo. Cuando la maldad empieza a abundar, dice que la gracia tiene que sobreabundar. ¿Cómo se da esto? En una restauración del hombre por sus actos. La humanidad en la actualidad va en un declive, va para abajo, moral, espiritual, física y de muchas maneras va en una decadencia. ¿Cómo sostener eso? Solamente a través del perdón que nos otorga la gracia para poder ser restaurados. No sé si es claro, pero sin gracia estaríamos también en ese declive en el que va toda la humanidad. Por eso la importancia de la gracia, la importancia de la libertad de la gracia es lo más maravilloso que tenemos en este momento, ¿no? Vamos a empezar ahorita a ver la palabra y vamos a recurrir al que decían que era el profeta Pirurris, a Oseas, ¿no? Oseas 14:4. Oseas 14:4. Esto está bueno. Dice, yo sanaré su rebelión, porque somos cabezones, tercos. Los amaré de pura gracia, no por nuestros méritos. Nos está dando misericordia gratuita, porque mi ira se apartó de ellos. Entonces, ¿qué quita la gracia? La ira de Dios, y pone su amor. Entonces, cuando Él viene a sanar, es algo que parte de su corazón. Nosotros no tenemos ningún mérito, al contrario. Necesitamos ser sanados y restaurados de continuo.
Porque ¿quién pecó ayer? Pues todos. De una u otra manera metimos la pata, ¿no? Entonces, eso necesita una restauración. Y el único que me lo puede proporcionar es la gracia. Entonces yo voy al trono de la gracia, en esa maravillosa confianza que me inspira. ¿Y qué encuentro? Misericordia y ayuda. Por eso es tan importante la gracia. Sí, llevo una vida difícil, el mundo es difícil, todo está complicado, pero si no fuera por la gracia, estuviéramos ahorita atorados y tuviéramos un problemón. ¿Y saben dónde radica el problema? Vamos a ver ahorita, vamos a empezar a analizar esto. Zacarías 11, versículo 7. Zacarías 11, versículo 7. Y vean lo que hace Dios con nosotros. Ahí está el pueblo. Dice, apacenté pues las ovejas de la matanza. ¿Quiénes son esas ovejas? Nosotros. Dice que todos los días somos contados como ovejas para el matadero, ¿verdad? Apacenté las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño. Un pobre, estamos hablando no de una persona carente de dinero, estamos hablando de una persona que es pobre en espíritu, que puede someterse al Señor, ¿no? Y dice, y tomé para mí 2 callados. Ahí empezamos con los problemas, ¿eh? A uno puse por nombre gracia y al otro ataduras. Y apacenté las ovejas. El Señor está apacentando 2 tipos de ovejas. Unas que están metidas bajo la gracia y otras que tienen un problema de ataduras. Ahora, ¿cómo está eso? Recuerden que en la actualidad hay muchas personas que son convertidos, ¿verdad? Muchos convertidos, pero pocos convencidos. Entonces, podemos tener la salvación, pero estar caminando en esa salvación, porque dice que el Señor de todos modos está en un cuidado ahí. Podemos estar caminando en esa salvación, pero con ataduras de tu carácter, de costumbres. Dices, bueno, si es cristiano, ¿por qué no ha cachado esto? ¿Por qué todavía hace cosas indebidas? ¿Por qué todavía fuma? ¿Por qué todavía se echa sus alipuses? ¿Por qué todavía cae en ciertas cosas? Si es un cristiano y es bien mentiroso, si es cristiano y no lo veo que se esfuerce, ¿qué está pasando? ¿Está fuera de la jugada? No, dice el Señor que sí lo está apacentando, pero por más que lo quiere llevar, tiene ataduras y no lo dejan disfrutar de esa gracia, porque las ataduras impiden que venga la gracia. Fíjense, por ejemplo, Simón el mago, ¿era salvo? Sí, Simón el mago, el que quiso comprar los dones del Espíritu Santo, ¿era salvo? Sí, ya le habían predicado, sí, ya tenía todo, y sin embargo, todavía tenía la atadura del dinero, de que todo lo quería hacer, lo quería hacer en sus fuerzas. Y cuando veía la gloria de Dios, decía, yo lo compro. Es lo que hacíamos en el mundo. Me gusta, lo compro. Entonces, él quería caminar con Dios, se esforzaba, pero tenía una atadura, y es lo que la Escritura llama que muchas veces hacemos las cosas indebidas porque somos seducidos por nuestras propias concupiscencias, por esas ataduras que están ahí en nuestras vidas. Quieres caminar y algo dentro de ti no te deja. El problema está en que no entraste a la gracia, no disfrutaste de la libertad de la gracia, sino que continuaste con tu carácter de ataduras. Todavía encuentras muchos cristianos que se avientan cada palabrita tan bonita. El otro día estaba oyendo que unos cristianos todavía pertenecen a la familia del toro. Pues así se llaman todos, ¿no? Ya saben a qué me refiero. Todos se llaman así, entonces dices, estos también son de la familia del toro, pensé que nada más el mundo. Y todos, aún los cristianos lo hacen, ¿no? Dices, bueno, ¿qué está pasando? Se llama ataduras.
Por eso es bien importante que cuando queremos tener esa libertad y no podemos, pensamos que algo Dios no nos está complaciendo. Entonces tenemos que hacer una introspección y decirle: Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Qué atadura tengo? A veces que tengo una atadura de mi carácter y presumimos de tener muchas veces un carácter fuerte, cuando en realidad es un carácter intolerante. Un carácter fuerte no quiere decir que sea yo enojón ni que tenga así. Un carácter fuerte es un carácter firme, que puedes hacer las cosas en paz, en amor, en todo eso, pero sin moverte. Cuando dices no, es no, punto. Y no necesitas agarrar a sombrerazos a nadie ni pelearte. Simple y sencillamente es no, es correcto, no se hace, punto. Ese es un carácter fuerte, porque es un carácter firme. Muchas veces el papá es bien enojón. Y llega el hijo: papito, ándale, no. Sí, ándale, ya ves, ándale. Y está, mira, con tal de que no me esté molestando, órale, ya, vete ya. ¿Ese es un carácter fuerte? No, no es un carácter firme. Entonces lo que necesitamos es firmeza. ¿Y qué me da la firmeza? Cuando yo tengo una identidad en Cristo Jesús. Cuando yo ya no permito ir hacia un lado y hacia otro. Eso es lo que me proporciona la gracia. Me quita de esas ataduras, que la atadura sí me saca en momentos de la voluntad de Dios, y ando así oscilando. Entro, salgo, y no acabo nunca de afianzarme en un carácter como cristiano. Soy cristiano y que el Señor me está pastoreando, pero dice que aquí que hay dos callados. Uno se llama ataduras y otro es gracia. Si tú empiezas a vivir en la gracia, ya no vas a tener problemas, porque saben que la gracia me lleva a ser humilde y a sujetarme a Dios. Y para el machismo, el sujetarme a alguien me cuesta mucho trabajo, porque el lugar del trono de mi corazón lo ocupo yo. Mis gustos, mis anhelos, ¿cómo voy a ser débil? No, aquí el que fuerte soy yo, el de carácter soy yo, y presumimos de cosas que a la larga nos van a afectar y nos van a dañar, porque si yo no vivo en la gracia, yo no puedo darle gracia a la gente. Esto es muy precioso. ¿Cómo se restauran los hogares? En la gracia y en el amor. A nuestros hijos llega un momento en que hay que jalarle las orejas. Hay un momento en que habla el Señor de la vara de corrección, pero ya cuando pasan esa edad ya no lo podemos hacer. Ahora tiene que entrar la razón, tiene que entrar la gracia. ¿Saben cómo se atrae a una persona? De la manera más difícil del mundo, en amor. Cuando nos volvemos gente que, como dice la Escritura, con la vara que mides serás medido, y lo que siembres cosechas. Si yo siembro amor, comprensión, tolerancia, ¿qué voy a recibir? Lo mismo. Entonces, ¿cómo voy a atraer, a evitar que mis hijos se me disparen? Con amor, pero con firmeza, porque el amor no es ser agachón, ni es dejarlos hacer lo que hagan lo que quieren. Al contrario, por amor les vas a impedir hacer tonterías, pero con firmeza y con gracia. Cuando todos los jóvenes son sensibles y son hermosos y los puedes moldear, hay una edad para moldear. Fíjense, hasta el mundo, creo que era Sócrates, que decía: denme un niño de menos de 7 años y les devolveré un hombre, porque a esa edad todavía puede moldearse muy bien. Entonces nuestro trabajo es moldear a los niños desde pequeños, y cuando ya empiezan a crecer, ya no se van. La misma palabra que dice: instruye al niño en el camino de Dios, y cuando sea grande no se apartará. Entonces es un proceso precioso, pero es cuando nosotros recibimos gracia, para que esa gracia esté impactando la vida de todos nuestros seres queridos. Esto es bien importante, porque los padres siempre nos comportamos como padres. Es que aquel que manda soy yo. Sí, vas a mandar, pero vas a mandar con sabiduría, no a sombrerazos, con razones, no a cuerazos, con paz y con amor, y vas a ver los resultados.
Entonces, vemos cómo es bien importante que sepamos en cómo nos estamos moviendo en el mundo, en la gracia, o chequemos, seamos honestos con nosotros mismos. ¿Tengo ataduras? Chécalo. Y si no lo sabes, para eso está la oración. Entra, Señor, ¿qué decía David? Escudriña, oh Dios, si hay en mi corazón camino de perversidad. ¿A quién le estaba pidiendo? A Dios. Señor, ni yo me conozco, pero tú sí, chécame. ¿Aquí hay algo que no te guste? Lo enderezamos, pero muéstramelo. Ese es un acto de sinceridad, y yo creo que todos debemos de hacerlo para empezar a vivir en ese periodo maravilloso de lo que es la gracia, porque cuando quitamos las ataduras viene la libertad, y esa libertad que es gloriosa, ¿no? Fíjense, vamos a ver lo que provoca una atadura. Hechos 8, 22 y 23. Y estamos hablando de aquí el mismo problema de Simón el Mago. Le dice Pedro, le dice a Simón, arrepiéntete, tienes una atadura, arrepiéntete de esta tu maldad. ¿Qué provoca la atadura? Maldad. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué es lo que estaba contaminado? El corazón de este muchacho. Entonces, el arrepentimiento nos lleva a restauración, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cómo estaba? Preso, oprimido. ¿Por qué? Porque estaba en una atadura, y estaban unos grilletes, estaba preso. Y esa prisión lo obligaba a tener un panorama diferente al que debemos de tener. Pedro nunca pensó en comprar el don, ni ninguno de los apóstoles, ni ninguno de los servidores. ¿Por qué se hizo famoso Simón? Porque tenía una visión diferente. Y cuando estamos en una visión diferente, muchas veces estorbamos hasta la palabra, como Pedro en la transfiguración. Señor, estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto, pero en la posición incorrecta. Estaba la gloria del Señor, se estaba transfigurando, ahí estaba Moisés, ahí estaba Elías, estaba la gloria de Dios, y disparando enseguida sus sentidos. ¿Por qué? Porque era más importante, tenía esa atadura en sus sentidos. Vamos a hacer, todavía nadie no recibía una instrucción de Dios, y ya decía, vamos a hacer una iglesia para Jesús, vamos a hacer una iglesia para Moisés. ¿Qué es lo que significa hacer una enramada? Levantar un lugar de adoración. O sea, transcribiéndolo a este tiempo sería levantar una iglesia. Vamos a levantar la iglesia de Elías, una de Moisés, una de Jesús. Dice, ¿qué te pasa? Ya estaba en una posición incorrecta, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Todavía tenía ataduras en su carne para dispararse con una sencillez increíble. Yo creo que muchos lo hemos hecho. Apenas queremos algo y ya estamos disparándonos en ese momento. Cuando dice el Señor, espérate, yo te voy a decir cómo. Te voy a decir cuándo y a qué hora. Por ejemplo, esta iglesia, ¿cuánto tiempo estuvimos orando para levantar esta iglesia? Años. Y yo decía, Señor, ya. Dijo, no, te esperas. Pero Señor, mira, es que te esperas. Y ni modo a obedecer. ¿Saben si lo hubiéramos puesto antes, qué hubiera pasado? Un fracaso total. Sí, un fracaso total. Entonces, cuando estamos en la guianza de Dios y quitamos esas ataduras y empezamos a vivir en la gracia, ahora todas las cosas se dan espontáneamente. Ni necesitas esforzarte, solitas llegan.
Entonces, ¿cómo salimos de las prisiones? Por medio de la gracia. Decidimos nosotros en qué pastoreo vas a vivir tú, en el de la gracia o en el de las ataduras. Esa es nuestra decisión. Somos cristianos, no dejamos de serlo, pero llevamos una vida así medio chueca, con un pie en el mundo y otro pie en el Señor, y empiezas a caminar así todo chueco, porque ni defines una cosa ni defines otra. Entonces es un tiempo precioso de tomar ahora esas decisiones en cómo estamos viviendo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Esto está bonito. Aquí decía este muchacho Pablo: pero por la gracia de Dios, ¿qué? Soy lo que soy. Fíjense la transformación. Él estaba haciendo una comparación del Pablo perseguidor, del Pablo asesino, del Pablo perverso, pero ahora dice con un bueno, no un orgullo, sino una convicción. Ahora, por la gracia de Dios, vean lo que Él puede hacer en mí. Vean lo que puede hacer en ustedes. Por esa gracia, ahora soy lo que soy, diferente, un seguidor, un hombre manso, un hombre humilde. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿A qué te lleva la gracia? A obras. Una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, la gracia es el impulso que recibimos nosotros para hacer el trabajo de Dios. Y no necesitas ser un doctor en la palabra. Dios te va a quitar esa excusa. Bueno, es que pues, el pastor sabe predicar, él sabe hablarle a la gente. Yo no, le voy a traer a toda la gente para que él les hable. Pues nunca me daría abasto. Entonces, si cada quien agarra su responsabilidad, tiene boca, tiene capacidades, tiene la presencia, tiene la gracia, tiene el poder de Dios, pues hazlo. Ahí dice que tienes que hacer obras. Entonces, esas obras nos impulsan a hacer el trabajo de Dios. No necesitas que nadie vaya, ve tú. Pero es que yo no sé predicar. Bueno, un día Jesús mandó a un chamaco. Tenía como una legión de demonios. Estaba desquiciado, loco. Digo, no hago ilusión a nadie. Un chamaco así, pero de esos, totalmente endemoniado. Un día lo libera. Y ya libre, que dijimos que trae la gracia, libertad, libre, ya con la presencia de Dios, con la salvación, que le dices, Señor, yo te sigo. No, vete a predicar. Ni siquiera lo dejó que lo siguiera. ¿Cuántas lecciones le había dado de predicación? Ninguna. Lo acababa de liberar. Dijo, ve y cuenta las maravillas de lo que Dios ha hecho contigo. Eso es mandarlo a predicar. Entonces, vemos cómo no hay ninguna excusa. Yo fui primero sorprendido cuando el día que me convertí, como yo era el que metía el desorden ahí en mi lugar de trabajo, pues luego todos mis compañeros protestaron. No, ya nos abandonaste, que eres un hipócrita, que por acá. Bueno, dije, ¿saben qué? Yo hice un pacto con Dios. Dios cumplió su parte. Ahora yo voy a cumplir la mía. Se acabaron las parrandas, se acabó las tranzas, se acabó esto. Y bueno, y cuando me fueron a pedir cuentas, de dónde me salían las cosas, yo no sé. Pero yo les estuve hablando, les estuve diciendo de la palabra y me emocioné, les dije, y cuando reaccioné dije, ¿qué estoy haciendo, Señor? Se me hace que les estoy dando hasta de lo que no. Yo nada más, sin convicción les decía, y parece que sí, como que lo entendían, pero me entró ese temor.
Y no, dije, aquí a lo mejor hice algo indebido, les dije mentiras. Y ahí voy a la Biblia. Todo lo que yo les había dado estaba escrito. ¿Quién me había inspirado? El Espíritu Santo. Entonces yo podía hablar con esa libertad y no tenía la instrucción. Y podía declarar y podía testimoniar y hacer todo en el nombre del Señor. O sea, todos podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque hay gracia, hay presencia, hay gloria, hay atributos de Dios que tienen que fluir de parte de Dios hacia nosotros y nosotros dejarlo mover. Entonces, esa gracia que no sea en vano, que no le devolvamos a Jesús sus atributos como el del, ¿cómo se llaman estos? El que le dio su lana para trabajar, sus talentos. Le dio uno un talento y se lo devolvió nuevecito sin usar. Así le queremos devolver la gracia a Dios. Te di el don de sanidad, te dio el don de discernimiento, te di este don y este don. Mira, Señor, nuevecito sin usarlo, ahí está de regreso. Ahí dice que tenemos que trabajar. Dice, lo he hecho más que la mayoría. Oye, qué bendición, ¿no? ¿Y quién va a trabajar? Pues la gracia. Yo no voy a hacer nada, yo nomás pongo este cuerpo. Es como este edificio. El edificio no hace nada, pero nos da un lugar de comunión entre nosotros. Así también yo nada más pongo esto y Dios hace la obra por medio de la gracia. Ay, papá precioso, eres bueno. Entonces estamos en 1 de Corintios, ¿qué? 15:10. Vamos ahora a 1 de Pedro 5:5. 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿De qué jóvenes estamos hablando? No de los muchachos, porque hay jóvenes. Hay jóvenes de muchas edades, ¿verdad, Paquito? Somos jóvenes. Jóvenes, estamos hablando de jóvenes en el Evangelio, jóvenes en la palabra, gente que todavía no tiene la experiencia o la madurez. Jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y aquí, anciano significa una persona que ya tiene un conocimiento. No volteen para mí como si ya me vieran como ancianito, porque todavía estoy chamacón. Entonces, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Jesús decía que Él cuidaba a todos. ¿Y qué dijo? Yo no vengo a ser servido, sino a servir. Entonces, al venir a servirlos a ustedes, de una u otra manera estamos los ancianos, los líderes, sujetos a ustedes también, para servirlos, estar atentos, ¿no? Y dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora fíjense, encontré por ahí la definición de humildad, porque esa nos ha costado mucho trabajo. Viene de una palabra griega de dos raíces que es, se lo hace decir, tapeiноprosune. Tapeiноprosune. En el diccionario Strong lo saqué. Quiere decir modestia, un sentido de insignificancia moral y una actitud humilde de interés altruista por el bienestar de otros. Total ausencia de arrogancia, de engaño y de altivez. Es una combinación de tapeinos, que es un verbo que quiere decir humilde, y pren, que es mente. O sea, una mente humilde. ¿Qué es lo que se levanta contra Dios? Argumentos en tu mente que tienen que ser derribados. Entonces, para que sean derribados tiene que venir una mente humilde.
Ujú. Y entonces dice que esta era una palabra desconocida en el griego clásico no bíblico. ¿Dónde empezó la humildad? Con Jesucristo. En el griego clásico no tenían esto, porque todo el griego sabemos que era soberbio y que era muy, ¿cómo se llama? Orgulloso de sus creencias y de todas sus cosas, ¿no? Pero viene esta palabra que inspira a Jesús y dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Ay, ay, ay. A ver, ¿quién lo puede decir con esa sencillez? ¿Lo puedes decir? Soy manso y humilde. Pues si no te enseñas. Si no lo sabes, te vas a tener que enseñar. Porque dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia, da atributos, da dones, da fuego, da poder, pero a los humildes. Para que la gloria no sea del hombre, sino sea de Dios. Y no puedes hacer milagros, no puedes hacer prodigios sin humildad. Porque entonces el que recibe la gloria eres tú. Y estamos listos para ver los milagros. Y saben que cuando pasan los milagros viene una soberbia. Aún todos, si vieras cómo se mueve el Señor en mi iglesia. Ah, qué bueno. Pero se mueve el Señor, ¿tú de qué te ufanas? No eres ni tú ni el pastor ni nadie, es la gracia la que está operando. Si reconocemos eso, la gloria, los milagros, prodigios, todo eso no se puede frenar, porque es la obra de Dios y ese hombre no tiene injerencia en ella. A ver, permítanme un momentito, tengo aquí una cita que me está. A ver. Hechos 20:19. Hechos 20:19. Dice la palabra que, ¿cómo servimos al Señor? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. La gracia no te impide que seas tentado, que seas probado, que tengas problemas. ¿Qué hace la gracia? Te libera de eso. Sí hay problemas, sí va a venir todo, pero si tú estás agarrado de la gracia del Señor, que juntamente con la prueba, te va a dar la salida. Entonces, si tú te sueltas del Señor, te quedas a media prueba. Ahí ya va a ser difícil que salgas. Pero junto con el Señor, dice, caminas y hay bendición. Siempre habrá una luz al final de todas las pruebas, en las cuales vamos nosotros a tener esa salida, siempre, porque Dios es fiel y verdadero. ¿Cómo vamos a servir al Señor? Con humildad. Y no se preocupen si algunas veces tenemos que llorar. Yo creo que todos hemos llorado en el Evangelio. Todos hemos pasado por pruebas. Pero ¿cómo hemos salido? Fortalecidos en el Señor. Sí. Entonces, vamos a 2 de Corintios 1:12. 2 de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de corazón, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Cómo han caminado? Con sencillez, con sinceridad.
Entonces, la gracia nos lleva a dar un testimonio al mundo. ¿Quién es? Oye, es que es bien sencillo, me cae muy bien. Me cae muy bien. Siempre que te acercas a él, siempre está con una sonrisa, o siempre que necesitas algo, ahí está. O siempre tiene una palabra de consuelo y de ayuda a nosotros. Ese es un cristiano. No quiere decir que a veces que estás tú sufriendo, estás teniendo unos broncones y llega alguien con necesidad y lo aconsejas y le das de Dios cosas preciosas. Yo muchas veces me he preguntado, Señor, ¿por qué yo estoy en el hoyo? Y llega la gente y yo le ayudo a salir del hoyo y se salen y yo me sigo en el hoyo. Muchos yo sé que lo hemos pensado, ¿verdad? Pero así es, porque la gracia te lleva a hacer obras, te lleva a dar un testimonio de que Dios está con nosotros, aún en medio de la tribulación, dice. Y así es como nos debemos de conducir en el mundo, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. ¿Está la gracia en nosotros? ¿O somos unos desgraciados? Sí, desgraciados, quitarle la gracia, ¿verdad? Sin gracia. Sí. Entonces, somos agraciados, ¿verdad? Segunda de Corintios 3:6. Entonces, ¿qué te da la gracia? Un ministerio, un por qué vivir, unas capacidades de servicio, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Quién de aquí es ministro? Los demás no la han cachado. Todos ministramos la palabra, ¿no? Eres ministro entonces. Tienes un pacto con el Señor. ¿Cuál es el pacto? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿No nos lo dijo a todos? Sí. No se me anden rajando, ¿eh? Un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Quién nos da vida? El Espíritu. ¿Por medio de qué? De la gracia. Llega la gracia, me vivifica y ahora yo al recibir vida puedo dar vida. Yo no puedo dar lo que no tengo, pero yo tengo vida y ahora la vida fluye a través de mí y ese espíritu está vivificando a toda la gente. Esto es lo importante. Nos hizo ministros competentes. Oigan, qué privilegio es este. ¿Saben? El día que nos presentemos delante de Dios, porque nadie se va a escapar, un día vamos a llegar delante del trono blanco, del trono de gloria. Que nos diga el Señor, ¿qué hiciste con tu vida? Y que llegues tú con mucha gente atrás de ti y dices, mira, Padre, a todos ellos les hablé y mira, ya están aquí. ¿Qué crees que va a decir el Señor? Buen siervo, fiel. Aprovechaste la gracia, aprovechaste los dones. Yo te di salvación a ti y tú salvaste 50, imagínate cómo se reprodujo. Esto es maravilloso. Dice, yo te estoy dando y de gracia recibiste, de gracia diste y ahora todo este gentío vino por tu palabra. ¿Cuántos hemos llevado a salvación a alguien? Que tú le hayas predicado y que haya dicho, sí, yo acepto a Jesús y vámonos. Es una joya para tu corona, ¿eh? Pero hay personas que no tienen, bueno, tienen, ¿cómo se llama esto? No son diamantes, son bisutería. No, todos quisiéramos que llegáramos así con una coronota así como de yucateco, así grandota y así hasta nos pesara, ¿no? Por tantas almas que hemos salvado, ¿no? Pero es importante esto, ¿no? Porque la gracia te lleva a hacer obras. Entonces, somos ministros, lo quieras o no. Si eres salvo, eres ministro de la palabra. Y cuantas más almas estés tú restaurando, recuerden que
entramos al proceso. Si tú ya tienes gracia, tú ya no vas a ser solo convertidos, los vas a llevar a ser convencidos. ¿Que acuerdan lo que hemos mencionado? De proponernos una multiplicación pero racional. Si cada quien de nosotros trajera una persona al año, y nos dedicáramos a cuidarla, a hacer ese trabajo de ministro, a guardarla, en un año seríamos el doble. Por decir algo, si ahorita somos 50, en un año seríamos 100. Y al siguiente año seríamos 200. Y al siguiente año seríamos 400, si cada quien tomáramos el reto así. 100, 200, 400, 800. En menos de 5 años somos más de 1000. ¿Se dan cuenta? Pero somos ministros. No nada más es cosa de convertirlos, es cosa de convencerlos, abrazarlos, enseñarlos y darles un caminar diferente. Ese es el ideal de esto. Por eso nos está llamando que tenemos un pacto con Dios. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Cuando la gracia está abundando en nosotros, empezamos a entender quién es nuestro Dios. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda la gracia. No nomás nos da cachitos, nos da plenitud, nos da toda la gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí estamos hablando de que cuando tú te metes con el Señor, nada te faltará. La gracia hace que Jesús sea tu pastor y nada te falte. Y empiezas a abundar en todo. Y esa abundancia se va a ver reflejada en muchas áreas, ¿no? Hay veces que yo veo como mi esposa luego bendice a mucha gente. Cuando ve necesidades, pues ahí va, y le rinde más el gasto. ¿Sí? Cuando a veces que no es tan dadivosa, o cuando no hay esas necesidades, llegamos al final de la semana así arañándole, pero cuando ella está dando y dando y dando, hasta le sobra. Porque la gracia hace eso, reproduce el amor de Dios. Reproduce las misericordias. Si tú eres misericordioso, las misericordias se reproducen para los demás. ¿Sí le están cachando? Por eso dice que vamos a abundar en toda buena obra. Va a haber una abundancia. Yo veo cómo el Señor ha estado bendiciendo. Incluso el Señor ya me acaba de regalar un traje, que lo estoy guardando para el aniversario. Sí, para que presuman que tienen un pastor muy guapo, ¿no? Sí. Pero fíjense que esos corazones obedientes son bien bendecidos, y bendecidos, y entonces Dios ya no refrena su mano poderosa. ¿Y cómo te lo paga? En sanidad, en gozo, en paz, en provisión, en todo género, porque obedeciste, porque dice que estás abundando en toda buena obra. Hay veces que Dios te pone en el corazón a una persona, y yo creo que a todos nos ha pasado. En tu diario caminar, de repente un día te empiezas a acordar de alguien, y te lo pone el Señor aquí en tu mente, y fulano ya no lo he visto, ¿qué se habrá hecho? Pues ni por qué me acordé de él ahora. Hay un objetivo. Señor, ¿qué onda con este cuate? Pues ponte a orar. Empiezas a bendecirlo. Y sin darte cuenta, tiene un problemón, pero tú sin darte cuenta ya estás intercediendo por él. Porque Dios te lo puso en tu mente y en tu corazón que oraras por él. Y resulta que cuando te das cuenta, esa oración tuvo un fuego y un poder
maravilloso y le sirvió a esa persona. Por eso dice la Escritura que toda buena obra tiene que salir de nuestro corazón. Cuando rechazas ya todo lo que te estorba, cuando quitas toda atadura y vienes a libertad maravillosa, ahora vas a ver cosas que jamás imaginaste. Y tenemos una promesa, que en los postreros tiempos, o sea, hoy, entonces, en los postreros tiempos dice que la gracia iba a sobreabundar. ¿Qué podemos esperar de la gracia? Maravillas. Saben, cuando nosotros tengamos en esa convicción, lo que vamos a estar viendo va a ser aquí, sanidades gloriosas. Gracias a Dios que vino Abby, mi sobrina. Hemos estado orando mucho por su pequeño y anda por ahí dando lata. ¿Se acuerdan que estuvo hospitalizado y que estuvimos metiéndonos aquí en oración? Dios contesta las oraciones. Y entonces, ese fuego maravilloso que impacta a las personas es el fuego que nace de nuestra pasión por Cristo. Y tiene que ser así. Si no sientes el fuego de interceder, de que te lleve a toda buena obra, se va a perder esta unción maravillosa. Hemos visto cómo ha llegado la unción a muchos lugares y ha pasado y no ha sucedido grandes cosas. Debería haber pueblos levantados, pero la unción también trae conflictos. Ahora que estuvimos en Chiapas vimos las dos caras de la moneda. Pueblos donde los cristianos habían sido desechados y casas así de concreto se las derribaron a mazazos y los techos así tirados, caídos, los corrieron de ahí. Dices, ¿cómo es posible que la gente sea tan perversa? Nada más por haber creído en el Señor, el diablo se enojó. Pero encontramos pueblos donde las calles se llama la Nueva Jerusalén, Belén, Betania, y cada 50 metros una iglesia. Y dice, iglesia cristiana, iglesia metodista, presbiteriana, bautista, iglesias de todos tipos, pero como 20 iglesias en el pueblo, y todo es pueblo cristiano. Y entras y se siente una paz. Ay, pasas por ese pueblo y dices, no, pues nos quedamos un ratito aquí porque se siente bien bonito. Vean la diferencia. Cuando alguien tomó la gracia, oró y esa gracia impactó a los demás, hubo una obra maravillosa. Y entonces esa buena obra alguien la inició un día y ahora todo el pueblo está convertido. Cuando viene el poder de Dios, solo buenas obras. Vamos a ver Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Ay. Fíjense, esta es una cosa preciosa. Dice, hay un derramamiento sobre la casa de David o sobre los salvos, sobre el pueblo de Dios, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Bueno, ¿a qué viene esto de estar viendo? Y llorarán, dice, porque vieron al que traspasaron. ¿Saben? Uno de los puntos débiles que tenemos es que quitamos la vista del Calvario, de lo que pasó en el Calvario. Y cuando se pierde el agradecimiento del sacrificio glorioso de Jesús, empezamos a tomarlo todo en carne, en nuestros propios ideas y anhelos. Dice, ese derramamiento, esa gracia es la que abre los ojos espirituales para que podamos ver la magnitud de la gloria de nuestro Dios. ¿Dónde inició todo? En la cruz del Calvario.
¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos cielos abiertos? Porque Jesús hizo algo maravilloso. Nunca perdamos de vista el Calvario, porque se perdería el agradecimiento. Y mirarán al que traspasaron. Bueno, sí, ¿cómo lo voy a ver? ¿Cómo lo voy a valorar? A través de la gracia. Ya tienes una visión espiritual, ya sabes quién es tu Dios y qué hizo por ti. Y la gracia te lo está revelando de continuo. La sangre preciosa nos ha lavado de todos nuestros pecados. ¿Y cuántas veces será levantado el justo? Las veces que caiga, cuando su arrepentimiento es genuino. Entonces sigue vigente el Calvario en nosotros, sigue vigente cada uno de los actos que Jesús hizo ahí para redención nuestra. Por eso dice, y mirarán, pero ya tengo la gracia. Ahora en la oración tengo la revelación de lo que hizo Jesús. ¿Qué es la oración? Comunión con mi Dios. Yo le hablo, Él me escucha. Lo que nos ha faltado es que dice, Señor, ahora te callas porque ahora yo te hablo. Y cuando tú te callas, empiezas a recibir de Dios, empiezas a recibir esa revelación de lo que hizo por ti. ¿Se acuerdan que en toda la Biblia, qué le dice al pueblo hebreo? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto. Se lo recuerda cada ratito, hasta todo el Nuevo Testamento también le está diciendo, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto, no pierdas de vista mi sacrificio, mi obra hacia ti. Esto es tan importante porque si la perdemos de vista el Calvario, perdemos de vista la gloria, perdemos de vista la gracia y entramos ahora en el humanismo, en la religión. Entonces, si estamos cachándola, entonces si tenemos siempre pendientes, presente lo que Jesús hizo por nosotros, es cuando viene la gloria. Y aquí viene la culminación, Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué alcanzamos? Misericordia y gracia para la oportuna ayuda. Ahora, acércate confiadamente. Esto es bien importante porque la gracia te da una seguridad. La ley te da una culpabilidad. Entonces, si tú dices, híjole, ya la regué, ya pequé, ¿qué te va a decir el diablo? Ahora, ¿cómo vas a ir delante de Dios? Mira cómo estás. Ya ni le busques, no te va a oír. Yo creo que muchos hemos recibido ese pequeño consejito, ¿verdad? ¿Ya para qué vas? Mira cómo estás. ¿Tú crees que Dios le gusta? Él quiere santidad y mira, llegas hecho una porquería. Y ahí está uno todo achicopalado. Pero ahí dice, acérquense con confianza. Si la regaste, sí. Pero ¿qué vas a encontrar ahí? Misericordia, perdón, gracia, restauración. Y gracia dice para la oportuna ayuda. Tú no puedes, dice Señor, yo sí puedo, yo te ayudo. Pero ven acá, acércate al trono de la gracia. Ahí está la gloria mía. Ahí está la gloria mía para levantarte, para hacer un trabajo de amor en tu vida. ¿Dónde está el fuego? En el trono de la gracia. ¿Dónde quiere el diablo que no vayas? A ese trono. Te quiere hacer sentir culpable. Pero cuando tú dices, llegas sin esa confianza, Señor, la regué, pero aquí estoy, Señor, perdóname. Vengo arrepentido, vengo buscando tu perdón, vengo porque me amas y porque sé que hay una restauración en ti. Se abren los cielos y viene la gracia y te dota de todo lo que necesites para sacar adelante ese problema. ¿Hecho? Entonces, esa confianza que nos da la gracia nos lleva siempre a una maravillosa restauración en Cristo Jesús.
una restauración maravillosa de tu vida. Dios nunca te va a dejar en ese hoyo profundo que luego sientes que estás. Juntamente con todo tipo de pruebas te va a dar una salida. Ahí está Dios en tu vida. Ahí está la gracia a tu disposición. Dios quiere, como dice la Escritura, porque somos más que vencedores, pero no yo, la gracia es la que está venciendo en mí. Y esto es lo importante. Vamos a salir adelante y vamos a hacer una iglesia que sea catalogada como una novia por su pureza, por su entrega, por su santidad, por el amor a la obra, por el amor a Jesús y por el amor al prójimo. Ese es el objetivo que queremos. No queremos una religión, no queremos humanismo. No quiero exaltarle sus sentidos, no me importa exaltarle sus sentidos. Los puedo hacer sentir bien, les puedo contar muchos chistes y van a salir bien divertidos y bien contentos, pero no ese es el objetivo. El objetivo es que entendamos nuestra posición delante de la vida, esa vida que Dios nos ha dado, para que en esa posición nosotros podamos seguir caminando en una libertad. No es una iglesia la que estamos formando muchos templos que a la larga van a ser una iglesia en conjunto, pero cada templo tiene que ser sanado, restaurado, bendecido, y entonces sí vamos a caminar en esa gloria de Cristo Jesús, porque somos una gran familia, somos un pueblo, y el Señor habla de un pueblo escogido, y si te sientes parte de ese pueblo escogido, esfuérzate en la gracia. Amén. Vamos a orar. Padre, eres maravilloso. Cuántas cosas nos has dado, Señor, llenos de tu amor. Vemos como día con día sostienes la vida de cada uno de tus hijos. Como tú, Señor, abrazas, sostienes, bendices, nos libras, Señor, de males. Tú eres el que hace una obra gloriosa. Padre bendito, porque lejos de ti, tu palabra dice que nada somos, ni nada podemos hacer. Por eso, Padre, estamos humillándonos ante ti, para que la gracia que está en nosotros tenga esa libertad, Señor, de guiarnos a una vida llena de Jesucristo, llena de amor, llena de paz, llena de buenos frutos, Padre precioso. Qué maravillosa es tu presencia. Te amamos, papá. Te amamos, Señor. Y te honramos, Señor, con nuestros actos, con el fruto de nuestros labios, con el fruto de nuestras manos, con el fruto de nuestro corazón, Señor. Porque solo tú eres digno. Porque cuando estamos en tu presencia, tú dices que los ojos de los ciegos son abiertos y los oídos de los sordos oyen. Y ya no somos sordos espirituales, Padre. Oímos tu palabra y la creemos y la aplicamos. Y tenemos, Señor, testimonio y obras de que tú vives y reinas en nosotros. Por eso, Padre, gracias te damos, papito precioso, porque somos llenos de esa gracia que Jesús ha compartido con nosotros para poder vivir esta vida y hacer esta obra. Gracias te damos, papito, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.